El vencedor festeja su victoria. José Antonio Cast ganó las elecciones presidenciales en Chile por un amplio margen, sobre todo con sus temas: la seguridad, la lucha contra la delincuencia y la inmigración ilegal. Tengo que ser muy honesto desde el primer día. Aquí no hay soluciones mágicas. No cambia todo de un día para otro y ustedes bien lo saben. Lo que sí, día tras día, las cosas pueden ir mejorando, no empeorando, que es lo que hemos visto en muchas áreas de nuestra democracia. La economía solo ha desempeñado un papel secundario en la campaña. Ahora podría cobrar mayor importancia, ya que el nuevo presidente quiere un cambio hacia una economía de mercado liberal. Esto podría beneficiar a la UE y a la industria alemana, ya que, a diferencia del presidente estadounidense Donald Trump, los expertos económicos esperan que Cast se acerque a sus socios comerciales en lugar de enfrentarse a ellos. Chile, como segundo país exportador de Sudamérica, resulta interesante para Europa. Y es que la economía chilena es una de las más estables de la región. El Banco Central de Chile pronostica un crecimiento del 2,3% para 2025. Cast promete incluso un 4% para el año entrante, sin decir aún cómo lo va a conseguir. Además, Chile tiene el impuesto de sociedades más bajo y la productividad laboral más alta de los países latinoamericanos. Sin embargo, la fortaleza económica contrasta con una enorme desigualdad social. Y esta podría aumentar aún más, porque además de reducir la burocracia, Cast promete una fuerte rebaja del impuesto de sociedades y menos gasto público, sin, según él, tocar las prestaciones sociales. Muchos economistas consideran que esto es poco realista. El Estado francés mata a sus agricultores, se lee en la pancarta. Los trabajadores del sector primario protestan en muchas partes de Francia. Tiran patatas frente a los edificios oficiales o basura y neumáticos viejos. También bloquean calles y carreteras. Protestan contra la matanza de miles de vacas, sobre todo en el sur de Francia, por una enfermedad bovina altamente contagiosa. Si un animal enferma, se sacrifica al rebaño. Una ruina para sus explotaciones, dicen los afectados. Consideran que los sacrificios son innecesarios. En otros países existe desde hace más de 50 años y está controlada. Nos preguntamos si lo que busca la política es acabar con nosotros. Hace 30 años que se está destruyendo la ganadería en Francia. Y ahora dirán que nos falta carne, así que firman acuerdos con Mercosur para compensar la carne que ya no producimos porque llevan décadas eliminando rebaños. Entre los ganaderos se mezclan la preocupación por las consecuencias de la enfermedad animal con la indignación por Mercosur. El acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con varios estados sudamericanos debería firmarse a finales de esta semana. Una amenaza para sus empleos, dicen ganaderos y agricultores, y para el sector en Francia en general. Sabemos muy bien que llegarán productos del extranjero con costes de producción 20 veces más bajos que los nuestros. Van a inundar el mercado. Es duro. Trabajan todos los días y al final no tienen nada. No es muy gratificante. Trabajamos para pagar las facturas y luego vemos cómo nuestros productos se van a otro lugar, aunque aquí en Francia hacen falta. En una conversación con representantes del sector, la ministra francesa de Agricultura prometió indemnizaciones por las reses sacrificadas a causa de la enfermedad animal y vacunaciones. Aún así, persiste el temor más profundo sobre las consecuencias del acuerdo de libre comercio con Mercosur. Así que los bloqueos de carretera y las protestas en Francia continuarán. La Comisión Europea propuso la firma del acuerdo de libre comercio con el Mercosur hasta el próximo año. Originalmente, el texto que se negocia desde hace 25 años debía ser firmado este fin de semana en Brasil. Sin embargo, un grupo de países de la UE, entre ellos Francia, Italia y España, plantearon reservas. Otros países como Alemania defendieron vehementemente la firma del acuerdo. La Unión Europea acordó un préstamo sin intereses de 90.000 millones de euros para Ucrania. Por el momento no se usarán los fondos rusos congelados. Con esto se pretende cubrir la necesidad financiera más urgente de Ucrania en los próximos 2 años. El acuerdo excluyó a Hungría, la República Checa y Eslovaquia del mecanismo a cambio de que no lo bloqueen.
Los fondos rusos congelados en la Unión Europea solo se utilizarán para el reembolso del préstamo en caso de que Rusia se niegue a pagar las reparaciones por los daños causados en Ucrania desde el comienzo de la guerra. España ha impuesto una multa de 64 millones de euros a Airbnb, la segunda multa más alta impuesta a una empresa privada. España acusa al intermediario de alquileres a corto plazo de haber publicado más de 65.000 anuncios de alquiler que infringían la legislación vigente. Por ello, la multa se impuso en el importe del beneficio obtenido y legalmente multiplicado por 6. Airbnb quiere impugnar la multa. Afirma que viola el marco legal español y europeo. España ha experimentado un rápido aumento en la cantidad de apartamentos de vacaciones en los últimos años. Muchos de ellos se ofrecen ilegalmente. El presidente venezolano Nicolás Maduro bailó al ritmo de la canción No a la guerra, sí a la paz, durante un congreso de trabajadores organizado por el Estado. Aunque las imágenes parecen festivas, el mensaje es serio. Le decimos al pueblo de Estados Unidos nuestra verdad. El imperialismo y la derecha nazifascista lo que quieren es colonizar a Venezuela para apoderarse de la riqueza que tenemos en petróleo, en gas, en oro, en hierro, aluminio y muchos otros minerales. En un largo mensaje en redes sociales, el presidente estadounidense Donald Trump acusó a Venezuela de usar ingresos petroleros para financiar el narcotráfico y otros delitos. Afirmó que mantendrá el despliegue militar hasta que se devuelvan los activos petroleros de Estados Unidos. Hace unos días, la Armada de Estados Unidos incautó un petrolero frente a la costa venezolana. Autoridades venezolanas sostienen que desde entonces existe un bloqueo marítimo de facto. Según la prensa, varios buques cargados de petróleo permanecen en aguas venezolanas para evitar ser incautados. Trump recordó la nacionalización de proyectos petroleros en 2007 durante el gobierno de Hugo Chávez, antecesor y mentor político de Maduro. Una decisión que afectó a empresas estadounidenses como ExxonMobil y ConocoPhillips. A partir de entonces se abrió una disputa prolongada por las compensaciones. En 2008, Estados Unidos impuso sanciones selectivas contra Venezuela, alegando preocupaciones por terrorismo y financiación ilícita. Desde entonces, las sanciones se han endurecido. El comercio entre ambos países ha caído más de 80% desde 2008. Ahora Trump asegura que la Marina estadounidense rodea la costa venezolana y que el despliegue militar continuará hasta que se resuelva la disputa por los activos. Viajamos a Bühl, una pintoresca ciudad del sur de Alemania. La industria automotriz era uno de los pilares de su economía, pero los tiempos han cambiado. Podemos sentir directamente la crisis económica. Toda la región depende del sector automotriz. Estamos en la planta de Schaeffler, uno de los mayores proveedores de la industria automotriz de Alemania. La empresa critica el objetivo de la Unión Europea de poner fin a los motores diésel en 2035. Schaeffler se ha adaptado y produce ya motores eléctricos, pero su negocio principal sigue siendo la fabricación de piezas para motores de gasolina y diésel. La idea de que pronto ya no serán necesarios suena como una amenaza para muchos aquí. La semana pasada tuvimos una asamblea de empleados e hicimos una encuesta. La mitad dijo que está preocupado por su puesto de trabajo. El problema, el gobierno quiere coches respetuosos con el clima, pero la gente también quiere empleos. La industria automotriz representa el 7% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. El bloque exporta coches y piezas por valor de 170.000 millones de euros y casi 14 millones de personas trabajan en el sector. El sector está preocupado por su futuro. Europa lidera en la tecnología y fabricación de motores de combustión con Alemania a la cabeza. No creo que tengamos que renunciar a los objetivos climáticos, pero necesitamos desarrollar nuestras propias tecnologías. El alcalde apoya tanto los vehículos eléctricos como los coches de combustión.
con la esperanza de que ambos aseguren los empleos en su ciudad. Ya en la noche del miércoles se formaron filas de vehículos en las estaciones de servicio tan pronto el presidente Rodrigo Paz anunció el decreto que levanta la subvención de combustibles con gasolinas y diésel y que en las últimas 2 décadas se vendieron a precios protegidos. Hemos tomado una decisión central: proteger el bolsillo del pueblo y dar certidumbre en la energía y en los combustibles, con precios claros y con abastecimiento garantizado. Como dicen en la calle, nos tenemos que asincerar. Los bolivianos y las bolivianas saben que nos tenemos que asincerar con los hidrocarburos. Desde 2006 los precios de la gasolina en Bolivia estaban prácticamente congelados a unos $0,53. Las primeras reacciones contrarias a la nueva medida surgieron entre los sindicatos de transportistas, pero también hubo ciudadanos que mostraron comprensión. Es necesario, es doloroso, pero es bien necesario si queremos salvar a Bolivia. Tenemos que hacerlo con todo el dolor del alma, pero tenemos que todos poner ese pequeño sacrificio que va a afectar. A modo de compensación, el nuevo gobierno quiere, por ejemplo, aumentar el salario mínimo. También anunció más apoyos a otros grupos de población, como las personas mayores. Con aquellos recursos que tenemos, los pocos que nos dejaron, vamos a incrementar la renta dignidad a 500 bolivianos. Un país que abandona a sus mayores pierde su alma, y Bolivia va a recuperar su alma y su dignidad. Pero eliminar las subvenciones a la gasolina no es la única medida controvertida del nuevo presidente boliviano. Por ejemplo, suprimirá el impuesto a la repatriación de capitales y a las grandes fortunas. Oxfam y otras organizaciones critican que con esto aumentará aún más la desigualdad en el país.